Hola, sí, muchas gracias, Ana. Y hola, muy buenas tardes. Y en primer lugar, permitirme dar las gracias a la Asociación Amilo por invitarme hoy a participar en estas jornadas. Realmente desde la Fundación Más que Ideas estamos muy satisfechos de apoyar este tipo de iniciativas y viene muy bien también para conoceros más, aunque os conocemos desde los inicios, y también para aprender más sobre la amiloidosis de la mano de expertos de primer nivel y además de diferentes especialidades. Es algo que realmente viene muy bien y sobre todo no solo por la información, sino porque nos han traído esperanza, ¿no? Esperanza gracias a la investigación. Y me alegro realmente que se aborde este tema, porque es uno de los principales motivos de consulta en las asociaciones de pacientes, en las ONGs. Acuden mucho a nuestras organizaciones para hacer preguntas relacionadas con qué sucede con mi familia, mis derechos, mis finanzas, mi bolsillo, el trabajo, pero muchas veces no está presente este tema en los programas de las jornadas. Así que estoy encantado de ser el bicho raro de este programa y realmente, pues bueno, vamos a hablar un poquito de este tema como es el impacto social de la amiloidosis, que realmente cuando hablamos del impacto social lo que estamos hablando es de las repercusiones que esta enfermedad tiene en nuestras vidas. Y yo creo que no voy a decir nada que os sorprenda, porque lo sabéis mucho mejor que yo, y es que esta enfermedad, igual que otras enfermedades minoritarias y de este tipo, pues tiene la capacidad de infiltrarse en nuestras vidas de diferentes modos y en diferentes áreas de nuestra vida. Por supuesto que hay factores que van a exponernos a una mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad. Estamos hablando pues, del tipo de amiloidosis, el pronóstico, el tratamiento, la situación clínica, pero también cuestiones de índole personal, es decir, los recursos propios que tengamos, pues bueno, nuestra situación socioeconómica, que también eso es importante, o la red de apoyos que tenemos alrededor. Pero independientemente de todo ello, es normal y habitual que alguna repercusión social haya, siempre suele haber alguna repercusión social. Y estas repercusiones no solo se producen después del diagnóstico, sino que probablemente muchas de las personas que estáis aquí lo sabréis. El diagnóstico tarda en llegar a veces y convivimos con una serie de síntomas durante muchos meses. Y durante esos meses estamos pues bueno, con un cierto malestar físico, también emocional, porque estamos frustrados por no entender lo que nos está pasando. Todo eso genera que incluso a veces el diagnóstico, entenderme cuando digo esto, puede ser incluso un alivio, porque al final ponemos nombre a lo que tenemos, aunque no nos guste. Pero es verdad que las repercusiones de la enfermedad en nuestra vida no solo aparecen en el diagnóstico, sino también antes el doctor Pablo García pues hablaba que el proceso de diagnóstico en ocasiones puede ser unas pruebas un tanto invasivas, que esto está cambiando y ahí incluso puede haber algunas repercusiones en nuestras vidas. ¿En qué áreas de nuestras vidas se pueden haber afectadas? Pues bueno, aquí lo podéis ver, en nuestras dinámicas familiares o en nuestra relación de pareja en caso de tenerla. Las relaciones personales se pueden ver afectadas de algún modo. Hablamos, pues, por ejemplo, de tenemos que cambiar un poco nuestras rutinas, tenemos que cambiar los roles, tenemos que hablar pues, un poco de esas responsabilidades que tenemos en el ámbito doméstico, tenemos que, pues, bueno, de alguna manera ver cómo en nuestro entorno podemos reajustarnos a ello. Y el hecho de decir que hay repercusiones en la pareja o en la familia no significa que sea algo negativo, porque sí que es verdad que a veces podemos ver pues, cómo estas unidades familiares se afianzan y se consolidan y hay otras veces pues, que se produce todo lo contrario, un distanciamiento o algún tipo de conflicto. Las relaciones sociales, amistades, compañeros, etcétera. Pues aquí de qué estamos hablando, de muchas veces este planteamiento de qué decimos o qué no decimos a las personas de nuestro entorno, qué reacciones tienen el resto con nosotros, no solo a raíz del diagnóstico, sino de todo el proceso, qué tiempo dedicamos a nuestros seres queridos, no dedicamos o podemos dedicar a nuestros seres queridos o hacer aquellas cosas que nos gustan. Todo eso se puede ver afectado y lo mismo que lo anterior, a veces incluso esas relaciones afectivas con nuestras amistades pueden verse reforzadas. Incluso por el camino nos llevamos sorpresas y en un contexto de una asociación es posible que muchos de vosotras, de vosotros, habéis conocido a personas a raíz de la asociación que os están ayudando mucho. Y hay ocasiones pues, que nos llevamos decepciones, ¿no? Decepciones con amistades que pensábamos que iban a estar ahí, pero no han estado. Y el ámbito profesional. ¿Qué me decís de este tema? Porque muchas veces a través de Amilo han contactado pacientes conmigo y hemos hablado y yo creo que el 90% de consultas es por el tema profesional.
Y estamos hablando que a veces no se puede seguir trabajando y tenemos que pues, acceder a prestaciones por incapacidad laboral. A veces estamos hablando que queremos continuar, pero el rendimiento profesional decae. Estoy hablando no solo de pacientes, sino cuidadores, familiares, etc. Una persona que es cuidadora al final tiene que conciliar su vida, su terreno laboral, con el acompañamiento de su ser querido. Y a veces conciliar todo eso también resulta muy difícil. Y por qué no decirle, a veces nos encontramos con situaciones de discriminación en el puesto de trabajo, o al menos de dificultades. Y la esfera económica, que es uno de los ámbitos que más estoy trabajando en los últimos años, más en otros tipos de enfermedad, pero lo que se llama toxicidad financiera. Y estamos viendo que realmente se produce un aumento de los gastos, porque hay que comprar medicamentos, productos sanitarios, porque a lo mejor decimos vamos a ir al psicólogo, al nutricionista, porque la red asistencial sanitaria no llega para muchas de las cuestiones y tenemos que rascar el bolsillo y en muchas ocasiones los ingresos se ven aminorados, descienden. Entonces, obviamente, también hay un impacto económico que es bastante desconocido en el ámbito de la salud. Y también con todo ello se puede ver limitada nuestra participación efectiva en la sociedad, pues las limitaciones funcionales, antes han hablado, pues bueno, el impacto que puede tener la enfermedad en nuestra autonomía, pues hace que a lo mejor no podamos participar de todas aquellas esferas de la vida que antes lo hacíamos, ¿no? Y obviamente, pues todo esto también tiene una afectación emocional y en nuestra autoestima. Entonces, me gustaría preguntaros, pero sentiros libres a responder, ¿vale? Es decir, porque entiendo que también os puede dar apuro, pero aquellas personas que estéis aquí, pues que tengáis amiloidosis, o seáis familiares o personas cercanas, levantad la mano si habéis experimentado alguna de estas repercusiones. Vale, pues poquito a poco se van levantando manos y es habitual que esto suceda. Y de estas personas o de las otras, ¿cuántas veces habéis recibido asesoramiento u orientación sobre estas cuestiones? 3 personas, 4, bien, perfecto, 5, bien, bien. Espero que esto vaya mejorando porque esto no debería ser vuestra responsabilidad, sino que todos los que estamos alrededor de las personas con amiloidosis o las personas familiares deberíamos ofreceros también estos recursos. Y es importante entender pues, que, bueno, con la amiloidosis puede haber unas implicaciones en nuestra autonomía y puede haber una afectación en nuestro día a día que se puede agravar en momentos concretos. Ingresos, hospitalizaciones, en el caso de trasplantes, en el caso de aquellas etapas donde tenemos que convivir con efectos secundarios pues, o síntomas que son severos y afectan a nuestro día a día. Y en esos momentos, ¿dónde se pone la mirada? Únicamente en la parte médica. Y está bien poner la mirada en la parte médica, pero hay que quitar el únicamente. También hay que contemplar de qué forma podemos abordar todos esos aspectos o repercusiones en nuestra vida. Hay que ver de qué manera podemos minimizar el impacto, porque impacto siempre va a haber, pero vamos a intentar cómo aliviar o minimizar ese impacto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay una parte que, llamémosle, nos compete, que os voy a dar en breve algunas indicaciones, orientaciones, y hay otra parte que es más responsabilidad de nuestros políticos y gestores sanitarios. Y voy a empezar por esa, ¿vale? ¿De qué forma realmente, qué cambios se necesitan en la red asistencial sanitaria y de servicios sociales para que realmente podamos cubrir todas estas necesidades que son manifiestas pero que no están cubiertas? Y en primer lugar, obviamente, hay que fomentar la participación de profesionales de la psicología, perdón que he puesto psico-oncología, de la psicología y trabajo social en el sistema sanitario. Y significa favorecer el acceso de las personas a estos profesionales, pero también que trabajen más mano a mano con los especialistas. El segundo punto es la coordinación asistencial y la continuidad de los cuidados, que ya se ha hablado antes un poco, pero es vital realmente que haya comités multidisciplinares donde puedan trabajar los diferentes especialidades para reducir el impacto de las comorbilidades, pero también que haya mayor coordinación entre la red sanitaria y el sistema de servicios sociales, especialmente para aquellas personas con amiloidosis que tienen una situación socioeconómica mucho más vulnerable. Hay que favorecer el diálogo con la atención primaria, porque para que se produzcan estos cuidados, digamos, a lo largo de todo el proceso. Y realmente se trata de generar una red integrada de cuidados, que antes creo que era la doctora Lucía Galán que hablaba, pues eso, del cuidado holístico.
Aspiramos a una red centrada en las personas y solo a través de la coordinación y la continuidad de cuidados lo vamos a conseguir. Obviamente la protección social, las incapacidades laborales, el tema de la discapacidad, queda mucho por mejorar. Hay unos criterios de valoración para el reconocimiento del grado de discapacidad o el grado de incapacidad laboral, está regulado por un Real Decreto, pero creo que no digo algo que sorprenda a muchas personas cuando digo que esto muchas veces no se adapta a las realidades de las personas, no se adapta. Y es necesario mejorar en ese sentido. Pero luego, aparte, se necesita una mayor protección social y laboral de las personas que conviven con una enfermedad minoritaria como la amiloidosis. Esto es algo que llevamos trabajando mucho tiempo reivindicando desde el ámbito oncológico, que es más mi área, pero es verdad que en las enfermedades minoritarias o raras también se trabaja mucho por esa protección social. Y, por supuesto, asociaciones de pacientes, organizaciones civiles, tenemos que tener voz en todos los procesos, porque es la manera, de alguna manera, de reivindicar todas estas situaciones. Y la formación de especialistas en todas estas cuestiones, porque no se espera que ellos, igual que nosotros, ejerzamos de médicos, que ellos ejerzan de psicólogos o trabajadores sociales, pero es importante que conozcan qué recursos existen y lo deriven, y que se establecen canales de derivación dinámicos y fluidos. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la medida de lo posible, sin exigencias, porque a veces puede resultar difícil? Pues bueno, yo os voy a dar 4 recomendaciones u orientaciones, ¿vale? Para mí una de las claves es planificar, porque al final el diagnóstico de la enfermedad llega sin que nosotros lo decidamos, llega como un jarro de agua fría y altera nuestras vidas, y la altera. Y yo mi reflexión, lo que siempre intento compartir, que es importante generar un espacio para reflexionar sobre los cambios que esta enfermedad nos está produciendo, los cambios que prevemos que se van a producir y ver de qué forma podemos hacer para que impacten lo menos posible en nuestras vidas. Un ejemplo práctico en vuestra unidad familiar, de convivencia con aquellas personas o individualmente. Pensar a ver de qué manera podéis hacerlo para que el impacto sea el menor posible. Distribución de tareas, distribución de responsabilidades, el poder compartir cómo nos sentimos, qué prioridades tenemos. Porque siempre nos dicen, tenéis que hacer esto y esto, cuidar la alimentación, hacer ejercicio físico, tenéis que ir a los programas de rehabilitación cardíaca, tenéis que hacer esto, ser optimistas, ser fuertes. Cada vez dices, stop un poquito, porque a veces todo esto nos resulta muy difícil. Vamos a pensar qué es realmente lo que nosotros necesitamos y priorizamos. Y hagamos una planificación, en la medida de lo posible que esté consensuado en el ámbito doméstico. Está genial que, por ejemplo, aquí vea una persona muy joven, porque es importante integrar a las personas jóvenes, porque al final también están dentro de la dinámica familiar y es importante que trasladen pues, qué les está sucediendo también a ellos y de qué forma pueden contribuir en la unidad familiar. Otro aspecto es la comunicación, la herramienta clave siempre, la herramienta clave para digamos, trabajar con el equipo sanitario y médico. Siempre lo digo, contad todo lo que os pase, porque es información que sirve muchísimo para el equipo médico. Pero hoy, sobre todo, es la comunicación con vuestros seres queridos. Os va a ayudar a expresar lo que os pasa, lo que necesitáis, os va a ayudar a intentar entender qué les pasa a las personas de vuestro entorno, cómo podéis ayudarles, os va a ayudar a trasladar información sobre vuestra enfermedad y el tratamiento a vuestra familia. Entonces es muy importante cuidar la comunicación porque obviamente estamos hablando de una situación un poco de intensidad emocional, entonces es clave el cuidar cómo trasladamos las cosas. Y 4 claves. Apertura, ¿qué significa? Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. A mí, yo tuve un cáncer hace 20 años y me acuerdo, me estaban haciendo una biopsia que me estaba doliendo muchísimo y tenía a los cirujanos, a las enfermeras, y yo tenía 23 años. Y yo decía, ¿pero podré ir el fin de semana al festival al que quería ir? Y claro, la respuesta buena fue de ese personal sanitario, que me dijo que sí, que por supuesto que sí. Cuando salí y lo comenté a mi familia, me cayó una, pero ¿cómo preguntas eso en tu situación? Pues porque cada uno tiene unas inquietudes y no debemos invalidar las preocupaciones, prioridades o intereses independientemente de la situación clínica. Tenemos que permitir que la gente hable y lo siguiente es el respeto y que respetemos las preocupaciones de cada persona, que permitamos hablar de las cuestiones
pero también respetemos lo que otras personas no quieran saber. Hay personas que a lo mejor no quieren saber cuestiones de pronóstico. Hay algunas personas que a lo mejor, pues bueno, el tema de saber mucho de la enfermedad pues se le escapa. Respetemos todo eso, respetemos los procesos, respetemos las prioridades de cada persona. La empatía, el ponernos en el lugar del otro y realmente también trasladárselo, hacerle ver que estamos intentando entenderle. Y la asertividad. Que la asertividad creo que es algo que no entiende casi nadie, porque creo que es la mayor carencia que hay en la comunicación en la sociedad, porque se suele pensar que la asertividad es la capacidad de expresar tu punto de vista, pero le falta una parte importante a esa definición, es la capacidad de expresar cómo me siento, lo que opino sobre algo, pero sin invalidar la del otro. Es importante, es hablar desde el yo. Si algo me molesta de alguien de alrededor, no es decir tú estás haciendo esto, sino realmente explicar lo que eso te está suponiendo a ti. Esto que suena muy happy flower, os puedo asegurar que funciona muy bien. Si hablamos de una manera asertiva, en el entorno familiar va a ayudar en todo este contexto. Y acudir a profesionales especializados, porque la información es poder. Y en el ámbito psicosocial, pues obviamente mis mayores sugerencias serían trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Los abogados son fundamentales en todo lo que tiene que ver con laboral, incapacidades laborales, etc. Psicólogos yo creo que todos los conocemos. Pero, ¿sabéis a lo que se dedica un trabajador social en este ámbito? Que somos súper desconocidos. Entonces, permitirme una definición nada técnica e incompleta, pero para que se adapte a la situación de amiloidosis, ¿vale? Igual que los médicos están especializados en la parte médica, los psicólogos en la parte psicológica, nosotros en la parte social. Entonces, trabajamos con las personas básicamente para explorar cómo esa enfermedad le está afectando en su vida, en la parte económica, en el trabajo, en su familia, en sus relaciones sociales, en la participación en la sociedad y vemos vemos de qué forma se puede paliar, a través de informar sobre derechos, prestaciones económicas, recursos sociales, pero no nos quedamos en eso, sino que también hacemos un acompañamiento, es decir, trabajamos con un componente cognitivo-conductual, es decir, trabajamos acerca de las creencias que tenéis en relación a la enfermedad o de cómo es convivir con la enfermedad, pues para que favorecer ese proceso de adaptación, pero también vuestro día a día, vuestras rutinas, el cómo vosotros podíais sentir mejor viviendo con la enfermedad. Y dicho, bueno, trabajadores sociales, si queréis identificar dónde estamos, hay en servicios sociales. Los servicios sociales son muy desconocidos, pero igual que tenéis un centro de salud, os corresponde un centro de servicios sociales y tenéis un trabajador social igual que tenéis un médico de atención primaria, también en los hospitales y también en los centros de salud y en muchas asociaciones y organizaciones, ¿vale? Y por último, conocer nuestros derechos. Esto es vital, siempre lo digo, pero tampoco pretendo que ahora os vayáis al BOE o al Estatuto de los Trabajadores, pues al final se trata de que cada uno busque qué es lo que más le interesa, o lo más que le interesa, qué área de su vida se está viendo más afectada y vamos a ver pues qué me ampara, porque os va a dar muchas opciones. Y antes, pues bueno, hablando con ensayos clínicos, os han hablado de algunos derechos que tenéis. Y ahí tenéis la parte laboral, social y sanitaria. No me voy a enrollar más porque tengo que ir terminando, pero os pongo unos detalles. En la parte laboral, pues vamos a ver qué nos corresponde para ausentarnos en el puesto de trabajo y acompañar a nuestros seres queridos a las consultas médicas, a los tratamientos, etc. Vamos a ver, para conciliar nuestra vida, cómo podemos hacer uso de esos días de asuntos propios, de esas vacaciones, para ver de qué manera lo podemos conciliar mejor. La reducción de la jornada de trabajo a veces puede ser una opción. Vamos a ver si cumplimos los requisitos y qué tenemos que hacer. Igual que el trabajo a distancia, que nos puede ayudar a conciliar esta situación. O si podemos hacer uso de las excedencias voluntarias, ¿vale? Porque incluso hay una excedencia voluntaria que permite estar al cuidado de personas con enfermedades graves. Y la incapacidad laboral. Vamos a ver cómo es el procedimiento, digamos qué requisitos existen, a qué nos da derecho, etc. Social lo mismo, discapacidad, que la discapacidad puede ser una muy buena opción si realmente tenéis limitaciones funcionales y os va a permitir acceder a prestaciones y servicios que os van a facilitar toda esa incorporación. Situaciones de dependencia también, aunque hay muchas demoras, es clave que si estáis viendo una limitación muy importante y que afecta a actividades de vuestro día a día, que la podemos solicitar. Y todas estas cuestiones que podéis ver ahí. Y en el ámbito sanitario, es que hay muchas cosas que muchas veces desconocemos, pero nuestro derecho a acceder a la información y a participar en la toma de decisiones.
Y esto es muy importante, muy, muy importante. También el reintegro de gastos, que a veces tenemos que ir a otra comunidad autónoma para hacer una prueba o un tratamiento. Hay que saber que tenemos derecho a solicitar reintegro de gastos, siempre si previamente pues bueno, se ha prescrito eso correctamente, etc. El derecho a segunda opinión médica, que muchas veces se van a segundas opiniones médicas privadas, cuando realmente en el público existe esa opción. Las instrucciones previas, que son también llamadas voluntades anticipadas, nos pueden ayudar a expresar nuestra voluntad ante un hipotético caso futuro en el que no podamos expresarlos, y ayuda a la conciliación familiar. Y bueno, estas cuestiones que también tenéis aquí. Con todo esto, para acabar, 3 mensajes clave. Es que el impacto social existe en la mayoría de los casos, por tanto, hablemos de ello, hablad de ello y ver cómo podéis, de alguna manera, minimizar el impacto o reducir el impacto. Hay limitaciones asistenciales, sin lugar a dudas, pero existen recursos, existen. Y a lo mejor, pues si contactáis con alguien, con una entidad de pacientes, conmigo, que ahora voy a dar el correo y el teléfono, pues podemos ver qué puede ser idóneo para vosotras o vosotros, y que pidamos ayuda y dejémonos ayudar. Esto es un mensaje especialmente para las personas, las familias, ¿vale? Porque con los pacientes, obviamente, pero las familias, por favor, dejaros ayudar, porque también tenemos que hacer piña. Y esto no, las personas que sois pacientes aquí, quien tenéis al lado, no es un cuidador. Será vuestra hermana, vuestra pareja, vuestro hijo, etcétera. Hacer un tándem, ¿vale? Entonces se trata de un poco de ayudarse mutuamente y nada más. Aquí tenéis mi contacto y en el caso de que alguien quiera contactar, no hago consulta de trabajo social al uso, pero sí asesoramiento puntual. Es decir, os puedo informar, me podéis llamar, por favor no me llamen los fines de semana, pero fuera de eso estoy a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias.